Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta edición especial de esta semana dedicada a la memoria de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro. Hace un cuarto de siglo, el 10 de enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue asesinado por sicarios de la dictadura de Somoza, un acontecimiento trágico y doloroso que marcó para siempre el curso de la historia de Nicaragua. Esta noche queremos rendir un homenaje a Pedro Joaquín Chamorro con un documental que reúne algunos aspectos fundamentales de su vida. Una vida que corrió paralela a la historia de la dictadura dinástica. Vamos a ver diferentes facetas de Pedro Joaquín Chamorro, como luchador antisomocista, como periodista, como político, como escritor, como ser humano. En todos esos aspectos fue un hombre que siempre estuvo más allá de su tiempo y que vivió con optimismo porque estaba seguro que llegaría a ver el fin de la dictadura de Somoza, ante la cual nunca claudicó. Empezamos con la primera parte de este documental que se titula Pedro Joaquín Chamorro, ayer y hoy, precisamente porque su pensamiento y su ejemplo hoy están más vigentes que nunca. Todo el espectro político nacional, el que tiene que enfrentarse a ese monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república. Una república en donde estén representados justamente todos los sectores. Una república en donde tenga empresarios como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario. Una república en donde todas las ideologías sean aceptadas y discutidas, desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Y ese es el futuro de UDEL. Ese es el gran futuro de UDEL. Romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. La bala que me hiera será bala con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa si las flores cantaran el dolor de un topacio, si las piedras olieran una piel de una música, si nos fuese posible. Mi mamá, Margarita Cardenal de Chamorro, era una mujer muy enérgica, de una gran energía, de una gran, de una personalidad muy llamativa, pues muy fuerte, en el sentido de que tenía sus opiniones y era muy afín a Pedro, era muy cercano, porque a mi papá, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, era un intelectual que más que nada vivía en una biblioteca leyendo, y era bastante ausente, pero él, la presencia de mi papá fue importantísima también, porque mi papá era un romántico de la política y de la familia tradicional, porque toda su familia de él, los Chamorros, venían pues protagonizando mucho en la política, y había un montón de personajes que Pedro admiraba, de mis abuelos. Entonces el romanticismo político de mi papá y la energía de mi mamá fue una combinación bien fuerte, pues, en el carácter de Pedro. Fue una combinación muy afortunada, mejor dicho. Y uno viene marcado en su vida histórica. ¿Un factor cuál es? Yo creo que el ambiente familiar donde Pedro
creció y se formó. Allí fue viviendo él las prácticas religiosas, las actitudes profundas ante la vida, ante Dios. Y en segundo lugar, creo yo que su vivencia en el Colegio Centroamérica dejó una marca muy profunda en Pedro Joaquín en cuanto a su vivencia religiosa y en cuanto a la profundidad de su fe. Lo recuerdo fogoso, apasionado. Me quedó siempre la impresión, aunque no puedo precisar los momentos, de que él desde esa época admiraba enormemente, y yo compartía esa admiración por su bisabuelo, Pedro Joaquín Chamorro, que fue presidente de Nicaragua. Especialmente de la proclama que Pedro Joaquín Chamorro lanzó cuando era prefecto del Departamento Oriental contra Walker. Y esa nos enardecía a ambos de patriotismo. Y desde entonces quedó esa imagen en mí de que Pedro quería emular a su bisabuelo. Pedro Joaquín fue la persona más cercana a mí durante mi infancia y también durante la juventud, pero sobre todo desde el comienzo, que ya empezamos a ser relacionales, fuimos muy unidos. Éramos primos, hermanos, pero más que hermanos, lo que nos unía. Y nos unió mucho desde el principio también una actitud de rebeldía, y desde el principio también de rebeldía política contra el somocismo. Y en el colegio también éramos rebeldes. Odiaba el servilismo. Si alguien era servil en la clase, él ya no podía tener amistad, y era difícil que se pudiera juntar con aquella persona. Éramos maravillosamente alegres. Había un problema así con él, tenía mucha suerte con las damitas, y entonces había que defenderse de Pedro, porque tenía tal fuerza que cuando me tocaba a mí, por ejemplo, la muchacha más guapa, y yo me descuidaba, me decía: Aristide, ya no tenemos cigarrillos, voy a comprar. Cuando regresaba, Pedro se me había desaparecido y se me había llevado la muchacha. Después fue a estudiar leyes a México, una vez que la universidad de aquí en Nicaragua tuvo muchas dificultades con Somoza García. Se graduó ahí de abogado y entonces vino a la prensa a ejercer el periodismo, innovar el periódico. Él tenía unos rasgos también de lo más patriarcales. Como mi papá murió cuando él estaba soltero, creo yo, no, ya estaba casado Pedro. Él fue el que asumió primero la prensa, antes de que muriera mi papá. Y después él se hizo cargo de toda la familia, pues él como de mi mamá y de todos los que estábamos solteros entonces. Yo me imagino que ha de haber sido el factor que lo hizo a él desarrollar ese aspecto en su personalidad de patriarca de la familia, pues. Él siempre fue una combinación en lo personal, firme creyente de los valores familiares. Él era allí sin llegar nunca a ser ultramontano, ¿eh? Nunca fue ultramontano, nunca fue ridículo, pero definitivamente él era conservador. Pero en materia social, él era un socialdemócrata. Él no aceptaba las rigideces de las exageraciones ideológicas de la extrema izquierda, pero tampoco aceptaba la falta de conciencia, digamos, del capitalismo grosero, sin sentido humano. Entonces él no cambió, siempre fue el mismo Pedro Joaquín. Curiosamente, desde muy temprana edad fue imbuido por profundas ideas sociales que no formaban parte del pensamiento del Partido Conservador del cual provenía él familiarmente. En primer lugar, todo el movimiento del 44, el movimiento estudiantil del 44, era un movimiento muy imbuido por ideas sociales,
pero sobre todo porque Pedro Joaquín, cuando él llega alrededor de sus 20 años a México, queda profundamente imbuido por el pensamiento liberal social de la Revolución Mexicana. Tan es así que Pedro Joaquín hace su tesis sobre el derecho del trabajo. Entonces, alguien que venía de una estirpe conservadora, escribir sobre el derecho del trabajo, los derechos de los trabajadores, el derecho a la sindicalización, significaba una total ruptura. Pensar que Pedro Joaquín, a los 53 años que lo matan, había evolucionado hacia posiciones progresistas es un error. Fue progresista desde su muy temprana edad. Creo que hubo una evolución, ¿no? De pasar de una vivencia de fe tradicional, devocional, asistencia a misa, confesión, rezo del rosario, los valores pues tradicionales de las familias nicaragüenses. Pero por la vivencia, por las circunstancias históricas que estábamos viviendo en Nicaragua, una lucha contra una tiranía. Esas circunstancias fueron como el detonante para que su fe se profundizara más y llegara pues a temas que tenían que ver con la justicia, con el bien común, con la democracia. Y yo creo pues que en el caso de Pedro me da la impresión pues que lo hacía en el fondo motivado también pues por su fe. En mi caso particular, yo tengo 40 y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza, porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructuar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito, y que desde abajo, desde la base, diga a la gente a quién prefiere. Si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. En la conspiración de abril de 1954 había dos tipos de conspiradores, diría yo. Los políticos que se reunían a conversar y a planear, y los que estaban dispuestos a jugársela. Uno de ellos era mi cuñado, Adolfo Báez Bones, que murió asesinado, por cierto, ya capturado en esa situación. Y eran compadres Pedro Joaquín y él. Entonces, en la Navidad, Báez Bones le mandó a decir a Pedro Joaquín, dígale a mi compadre, me dice, cuñado, que los espero cuando llegue el momento. Y así fue. Pedro Joaquín fue y participó y se la jugó. Nosotros fuimos, los de UNAP, éramos Reinaldo Teffel, Pedro Joaquín Chamorro, el poeta Ernesto Cardenal y este servidor y amigo. Nosotros íbamos dispuestos a todo, pero fue un total fracaso. Es decir, la generación nuestra no supo pelear porque no planeaba y tampoco tenía logística. Entonces todo aquello era como una especie de gesto heroico, de sacrificio romántico. En esa época, en 56, hubo 3.000 presos. Todo el que andaba en política de una u otra forma cayó preso. De manera que Pedro Joaquín, que era quien vivía escribiendo en contra de los Somozas y denunciando sus atropellos, era natural que cayera preso también. Fue adentro, ya estando él preso, que trataron de sacarme a mí declaraciones en contra de él para implicarlo en el ajusticiamiento de Somoza, pero realmente no tenía él absolutamente nada que ver con el ajusticiamiento de Somoza.
Si a mí me pusieran a hacer una lista de los 10 libros fundamentales de la literatura nicaragüense, yo pondría de seguro entre esos 10 libros, sin dudarlo un minuto, Estirpe Sangrienta. Estirpe Sangrienta es una narración de sus días en la cárcel, la consecuencia de el atentado que puso fin a la vida del dictador Anastasio Somoza García. Esto que estoy enseñando es un bosquejo de lo que se conoció entonces con el zoológico o el jardín zoológico de los Somoza y la primera parte de la casa presidencial. En el número 1 era donde se le ponía el detector de mentiras a los prisioneros. Ahí empezaba su recorrido. El número 2 era el cuarto de la costura, que tanto Pedro como yo hablamos en nuestros libros. Aquí fue donde interrogaron a Pedro y donde le torturaron, según él dice en sus libros. Después de aquí, del cuarto de la costura, Pedro pasó al garaje, donde estuvo bastante tiempo. En esa época que él estaba en el garaje, yo estaba aquí en el número 7, que era una letrina llena de agua. Y aquí, en el 5, había unos leones y Alberto Narváez estaba aquí en esta situación. Yo me comunicaba con Narváez por el lenguaje de los sordomudos. Cuando Pedro tenía necesidad de ir a hacer una cuestión fisiológica, me sacaban a mí y lo metían a él a hacer sus necesidades y luego él salía y yo volvía a entrar. Aquí nos cruzábamos, pero no podíamos cambiar ninguna palabra. ¿Cuántas veces Pedro fue a la cárcel? Infinidad de veces. Aquí puedes preguntarles a muchas personas que fueron, como dicen, compañeros de cárceles. Hasta habían militares también. Es que cada carceliada era una de esas cosas que no estaba programada ni pensada. Se fue a la cárcel, que es lo que le toca a una esposa que quiere a su marido, que es madre, que ya tiene a sus hijos también, averiguar en qué cárcel estaba, pedirle a Dios que me diera paciencia, pedirle a Dios que me diera, que ver cuándo me contestaban el dictador Somoza para cuándo se le podía llevar alguna cajita con comida o con un refresquito a la cárcel, no era visitarlo, como ahora que puedes ir a las cárceles, no. Para mí, Olama y Molejones, ese acto guerrillero que estuvo manejado pues prácticamente por Pedro Joaquín Chamorro desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las ideas, fue quizás el primer paso de la rebelión formal contra la dictadura de Somoza. Porque después de nosotros, de Olama y Molejones, de Pedro Joaquín, de Reinaldo Tepper, de Luis Cardenal, que fueron los dirigentes principales de esta invasión, como le llamaron ellos, vino el asunto de los sandinistas, ¿verdad? Vino la revuelta de los sandinistas, la organización del Frente Sandinista, que creo que fue a eso de 1961. Él tenía la fijación de iniciar un movimiento militar para completar su carrera política. Lo primero que me dijo en cuanto nomás le pedí que formara a la gente era que qué seguridad le daba yo con respecto a los compañeros. Le digo, mire doctor, a mí se me rindió el grupo de Frutepan, ustedes se me han rendido, le garantizo hasta el primer comando militar que haya de que nadie los va a tocar a ustedes, cosa que así se hizo. Pedro Joaquín, en el 22 de enero, era el coordinador nacional de la primera UNO que hubo acá en Nicaragua. Agüero era el candidato presidencial, Pedro Joaquín era el coordinador nacional y yo era el secretario ejecutivo de esa primera UNO. Pedro Joaquín y yo teníamos serias diferencias con Fernando Agüero. E incluso cuando el 22 de enero, nosotros, Pedro y yo, nos opusimos rotundamente a que se hiciera cualquier clase de locura. El 22 de enero se demostró que no había
Nada, porque lo que salieron fueron unos chopos viejos, 2 metralletas Racing, rifles viejos y una serie de cosas que no tenían realmente un valor desde el punto de vista técnico militar de esa naturaleza. Cuando comenzó la balacera. En la realidad, Pedro no tuvo absolutamente nada que ver. El pacto Cupiacumi, que ya significó la identificación de Agüero con Somoza en la unidad alcanzada a través del triunvirato conocido que pavimentó el camino de la reelección de Somoza, colocó totalmente en la otra acera a Pedro Joaquín Chamorro. Y aunque siguió manejándose con intencionalidad conservadora a través de lo que se conoció como Acción Nacional Conservadora, ya Pedro en ese tiempo estaba absolutamente convencido que solo abriendo el gran abanico de las opiniones e ideologías nicaragüenses en un solo haz contra Somoza podía realmente tumbarse la dictadura. La prensa fue terrible, sistemáticamente terrible en señalar todo lo que significaba el Cupiacumi, y no estábamos equivocados. El Cupiacumi significó la reelección de Somoza Debayle. Los grupos de poder del capital, ¿verdad?, quisieron hacer una nueva Managua, y es la Managua larga que tenemos, y perder una infraestructura con el pretexto de que con otro terremoto eso se iba a volver a caer. Y donde jugó mayor papel, en mi criterio, pues Pedro, el uso de la ayuda externa, que eso era vital en un momento de desgracia, ¿verdad?, para un país atrasado y pobre. Porque incluso, pues, cantidad de ayuda, una, pues, se perdió, otra se despilfarró y otra quedó almacenada. Y después del terremoto comenzó lo que Pedro, sí, esta fue frase de Pedro, el negociado social. Comenzó el régimen somocista a negociar con la necesidad social. Ellos sabían por dónde iban a pasar las nuevas construcciones de Managua y se apresuraban a comprar por precios ridículos, se los vendían a los estados, al Estado en precios millonarios y sacaban enormes riquezas. Pedro Joaquín tuvo que enfrentarse a un hombre enormemente poderoso en esa época, como era Cornelio, que lo acusó por injuria de columna de la manera más insólita, más injusta que puede concebirse. Y en el juicio se observaron todas las violaciones que puede haber la ley y el derecho. Cornelio le aplicó la ley que existía en ese tiempo, que era muy dura, que se podía demandar a cualquier persona en otro lugar. Y Cornelio lo fue a demandar a Masaya. Y ahí había una señora jueza, dura, implacable, que lo condenó a prisión y cayó preso. Pedro cayó preso. Injurias y calumnias, porque con el doctor Huckel vivían dimes y diretes, porque eran enemigos políticos, y Cornelio lo castigó así. Se enfrentó con una valentía única, así cuando lo llamó Cornelio Huck, diciéndole y amenazándolo que él iba a enjuiciar, le iba a hacer lo que querrá, le dice que yo me voy a defender. Y te vas a dar cuenta de cómo muere, con quién estás contrarrestando. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. En la segunda parte de este documental vamos a ver dos facetas de la personalidad de Pedro Joaquín Chamorro. Primero, el periodista y el escritor, el hombre público que desde la prensa construyó la República de papel para todos los nicaragüenses. Y luego, el perfil humano de este hombre que se tomó la vida en serio, pero que siempre le sobró tiempo para reír y amar. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor, y además mal enjuiciado, porque no hay derecho para esto. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad de expresión, de eso se trata. La prensa para Pedro era su vida, te lo digo.
no para beneficio de él propio, sino para beneficio del pueblo de Nicaragua, de los nicaragüenses y de muchísimas otras personas amigos periodistas que nos fuimos conociendo durante, ¿cuántos años? Los años de casado. Pablo Antonio Cuadra y Pedro Joaquín eran primos hermanos. En la época en que Pablo fue codirector de la prensa, siempre ejerció esa función, porque Somoza mantenía a Pedro en la cárcel, entonces Pablo Antonio estaba viendo el periódico, la parte intelectual del periódico. El doctor Chamorro, sin duda alguna, es el elemento que moderniza el periodismo nacional. De unos periódicos provincianos, como eran La Noticia, Flecha, La Estrella de Nicaragua, etc., surge el periodismo moderno, pero surge en las páginas del Diario de la Prensa cuando el doctor regresa de México hacia Nicaragua. Que él traía conocimientos de periodismo un poco más moderno en México, el periodismo de la foto grande en primera página, del título grande, el periodismo de la vida cotidiana, el periodismo avanzado ya con algunos elementos de modernización. De cara a una situación anómala como era la de tener una dictadura férrea como fue la somocista, él se va no solo montando, haciendo su propia trayectoria, no solo como periodista, sino como político. Y se da una amalgama en su propia personalidad de periodista y político. Él siempre fue fundamentalmente periodista. Pedro Joaquín Chamorro cuidó su prensa como cuidar la niña de sus ojos, pero no la cuidaba como origen de ninguna fortuna. Para nosotros Pedro era un líder no solamente como periodista, sino también un líder como político, ¿no? Pedro Joaquín Chamorro fue el maestro más grande que tuvimos, y además de eso, la prensa era como nuestro posgrado de periodismo. Todos los periodistas ansiábamos trabajar en el Diario de la Prensa, ¿no? No era simplemente alguien que pudiera ejercer una jefatura de redacción o preocupado por el contenido nada más del periódico. Tenía preocupación no solo sobre los aspectos humanos, el aspecto técnico. Él quería estar involucrado en todo. Llamaba la atención porque era de los primeros que llegaba, era también que se iba hasta que tomaba las pruebas del periódico en la mano. Disfrutaba del trabajo, de corrección, de chequear, de los regaños, de las contradicciones, de las discusiones con los redactores. Daba una impresión como que había nacido para ser periodista. El olfato periodístico del doctor Chamorro es indiscutible. Es decir, las principales noticias que publicaba la prensa eran una parte el doctor Chamorro y otra parte sus 6 reporteros, redactores, como le llamaban en ese entonces. En alguna manera, las noticias que publicaba la prensa tenían tintes políticos. Pero es que la época y el enemigo que teníamos enfrente en Nicaragua, que era la dictadura somocista, no dejaba otra alternativa. Todo lo que se dijera en materia de corrupción, de crímenes, de latrocinios, todo lo que se dijera sobre la dictadura o en contra de la dictadura se quedaba pequeño de cara a la realidad. A mí me tocó presenciar dentro del gobierno como funcionario primero del Banco Nacional y después del Banco Central, esa situación, adversidad política tremenda, digamos casi con pasión sobre Pedro especialmente. El último Somoza, en mi criterio, tenía una mentalidad más dictatorial. Pedro, pues, digamos, desde el punto de vista de su criterio, sus editoriales diarios, sus comentarios específicos sobre corrupción o situaciones del ejército o situaciones de la policía, ¿verdad? Todo esto molestaba pues, profundamente pues, a Somoza, y entiendo que eso creó una situación de adversario pues, a muerte. Las opiniones, los criterios políticos que el doctor Chamorro
generaba como ciudadano nicaragüense se expresaban más que todo en sus editoriales. En sus editoriales explosivos, tremendos, verticales, valientes, a favor de Nicaragua. Yo siempre me he preguntado hasta dónde fue más periodista y hasta dónde fue más político Pedro Joaquín Chamorro. Yo creo que fue las dos cosas. No podría decir que fue más periodista o que fue más político. Y cuando digo político me refiero a la persona que es capaz, como decía el Che Guevara, de tener capacidad de indignación frente a las desigualdades, frente a las iniquidades del poder o frente a las iniquidades del sistema. Y esa capacidad de indignación Pedro siempre la tenía y la hacía, esas contradicciones es las que vertía en su periódico como periodista. Yo antes de llegar a la prensa, pues vinculaba siempre el nombre de Pedro Joaquín con la prensa. No creía uno que podía existir la prensa sin Pedro Joaquín o Pedro Joaquín sin la prensa. Como que eran parte de un todo, el periódico y él mismo. Otra cosa que le preocupaba a Pedro Joaquín era la actitud que muchas veces amigos de él, de la empresa privada, guardaban hacia Somoza. Y llegó un momento en que lo fustigó también duramente en el periódico por su somocismo y por su coqueteo con Somoza, miembros famosos de la empresa privada de la época. Y llegaron, hasta le quitaron anuncios a la prensa. Había una huelga en X empresa, ¿no? Pero grande, potente. Y teníamos que ir a cubrir eso porque era noticia, había una huelga ahí. Y entonces él nos decía, siempre pongan las dos versiones, busquen a los obreros, a los líderes de los obreros, y entrevístenlos a ver cuáles son sus demandas y busquen al gerente de la empresa para que también salgan las dos versiones y que el público sea el que juzgue quién tiene la razón. Y entonces, a pesar de eso, no hubo una llamada, sino, como digo, en ocasiones repetidas, el magnate de esa empresa lo llamaba y le decía, ve hombre, me estás perjudicando porque aquí vinieron tus redactores. Si me publicas eso en la prensa mañana, te quito el anuncio. Y lo que hacía el doctor Chamorro era decirle que lo quitara y le colgaba el teléfono. Yo digo que Pedro Joaquín le debía mucho a la dictadura o a la dinastía, su espíritu de narrador. La dictadura precisamente por ser un elemento de censura. A él la prensa se le prohibió, es decir, estaba precisamente sumida pues, bajo censura, de manera que él no podía escribir los editoriales a lo que estaba acostumbrado a hacer diariamente. Él comenzó también a buscar realmente, a reencontrar, diría yo, la beta de escritor que siempre llevó en sí mismo. Y gracias a eso, gracias a esa censura, por lo tanto, indirectamente es que tenemos al Pedro pues, de Richard VII, Jesús Marchena, El enigma de las alemanas, y probablemente hubiera dado, creo yo, muchísimo más porque tenía otros proyectos literarios para el tiempo en que lo asesinan. A mí me parece además uno de los excelentes narradores con que cuenta la literatura nicaragüense, opacado lamentablemente por la personalidad periodística y política de él. Pero los cuentos de él, y eso yo podría retar a quien sea, digamos, con una buena capacidad literaria, merecen un lugar verdaderamente señero dentro de la literatura nicaragüense. Esa también es una realidad, no es una ficción. Creo que Pedro Joaquín tenía una profunda convicción de que el fundamento de las libertades democráticas era la libertad de expresión. Por eso fue su última retaguardia, defender la libertad de expresión como el fundamento de todas las otras libertades políticas. Ese concepto de Pedro Joaquín, que sin libertad de prensa no había libertades, es un concepto hoy universalmente aceptado. No se entendía así en su época. Ahora bien, él al mismo tiempo tenía razones para adversar a la dictadura, y la dictadura, al cerrarle las opciones a todos los nicaragüenses, le cerraba las opciones a él y se confundía el periodista con el político.